sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí. Cuando escucho que abren la puerta, les tocó ver cuando regresaban de la escuela a una persona muy alta, de traje. Vuelve a pasar lo mismo. Mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo, que hay alguien en la habitación. Bienvenidos a Crónicas Macabras. Crónicas Macabras. Es así como ya damos inicio a este programa. Les recuerdo a nuestros radioescuchas que nos puede marcar al 312-167-6955. Este es el número ahorita ya de cabina. E iniciamos. Montecillo. Este espacio es para todos los radioescuchas. Ojalá nos estén escuchando desde Villa de Álvarez y parte de Colima y todos los municipios. Pues es hablar de los seres del más allá, ¿sí? Y vaya que Colima tiene muchas leyendas y varias personas también que han pasado por algún relato paranormal. Y pues ojalá las escuchemos. Yo, en lo personal, yo también tengo pues crónicas, como bien lo dice el programa, de pues, seres que dicen pues están muertos, pero la verdad es que siguen con vida, ¿no? Sí, así es, Javi. El día de hoy y todos los programas siguientes, pues estaremos abordando este tema de lo que es índole paranormal. El día de hoy, pues bueno, vamos a abrir este programa con esas experiencias, con esas anécdotas que siempre tienen que ver con las casas, con los hogares. Yo creo que todos tenemos algún familiar o incluso nosotros mismos, alguna experiencia dentro de nuestra casa, ¿no? A veces queremos contar las historias o las leyendas de los pueblos, de las colonias, pero ¿qué tal si iniciamos con esas historias desde nuestra casa, ¿no? Desde el hecho de que a veces podemos ver sombras, creemos a veces que nos están observando, escuchamos quizá algún ruido en la noche mientras dormimos, o quizá mientras hacemos algún quehacer, pues escuchamos algo por ahí que no sabemos si estamos ante algún hecho paranormal o tiene alguna otra explicación. Sí, como bien lo comentas, pues hay algunos lugares como es Comala, el mismo Jardín de la Corregidora, y podemos hablar de bastantes sitios que realmente guardan energía negativa, ¿no? Lo platicaba también fuera de micrófonos, que el Jardín de San Francisco también tiene muchas leyendas. Prácticamente todo el estado de Colima, ¿no? Sí, también en autopista La Salada, varias personas han perdido la vida ahí y se habla de que se aparecen. Estamos llenos, en un paraíso lleno realmente de muchas historias, y ojalá las podamos escuchar esta noche a través de Crónicas Macabras, a través de Radio Colima 107.5, la radio que es tuya. Sentía una sensación como que alguien estaba Así es, Javi, y pues bueno, ahora sí que siempre aquí va a haber los micrófonos abiertos, como ya lo estuvimos diciendo desde el principio, pues para que nos cuenten sus historias, sus crónicas macabras. Y el día de hoy pues les vamos a compartir una historia que nos hicieron llegar justamente para la apertura de este programa, que tiene que ver con esto que les comento al principio, ¿no? Esta cuestión de los fantasmas o de los fenómenos paranormales que quizás en nuestra casa hemos tenido como experiencia personal. Pues bueno, me ha tocado tener más de una anécdota de esta índole, donde después de analizarlo a lo mejor con la lógica, con la razón, pues no hay una explicación que me pueda decir que no es algo a lo mejor paranormal, ¿no? Entonces, pues bueno, le voy a dar lectura a esta historia que nos hicieron llegar, pues para empezar con algo fuertecito.
Mi nombre es Francisco Lara y les quiero compartir esta pequeña historia. Hace un par de años vivía en casa de mis padres en la ciudad de Villa de Álvarez. Estaba por terminar mi carrera, por lo que por temas de tesis debía desvelarme casi toda la semana. A un costado de mi casa vivía una familia de 4 personas, quienes comúnmente se la pasaban en Estados Unidos, pero que cuando estaban en la villa era muy notoria su presencia porque solían tener pequeñas fiestas, sobre todo el señor de la casa. El último año que la pasaron ahí, el señor de nombre Ramón enfermó y aunque fue hospitalizado, murió por un ataque cardíaco. Cabe decir que don Ramón era muy platicador, cantaba en sus fiestas, pero sobre todo le gustaba silbar canciones que le gustaban. Tras fallecer y realizar todo el protocolo funerario y terminado el novenario, su esposa y sus 2 hijos retornaron a Estados Unidos, no sin antes pedirnos como siempre que le echáramos un ojo a su casa, lo que sin problemas siempre hacíamos. Una semana después de que se fueron, comenzaron a pasar cosas extrañas, como escucharse ruidos de cosas que se arrastraban dentro de la casa, lo que nos parecía sospechoso porque ellos dejaban todo bien cerrado y sin familiares que visitaran esa propiedad. Y lo peor es que era durante la noche y madrugada, justo cuando yo estaba tratando de hacer mi tesis. Esto pasó varias veces, diferentes días, hasta que en uno de esos, impulsado por la curiosidad, me animé a asomarme en el patio. Siendo de mucha impresión y susto para mí, que juro haber visto la silueta de una persona, y que después de entrar corriendo a mi casa, reflexioné que me pareció era la silueta de don Ramón. Los días siguientes hubo silencio, incluso pensé que solo había sido su gestión, hasta que una noche, mientras trabajaba en mi tesis, comencé a escuchar un silbido desde la casa de los vecinos, justamente una de las canciones preferidas de don Ramón, lo cual me paralizó y me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Por inercia me paré de la mesa y bajé corriendo con mi madre a contarle lo sucedido. Ella, entre sueños, no me lo podía creer, pero que yo estoy seguro sí pasó. Y tan así que por lo menos una vez a la semana me parecía escuchar el mismo silbido. Esta es mi historia y espero que no les pase algo similar, y si les pasa, ojalá la puedan compartir. Saludos. Excelente historia que realmente pues suele pasar, ¿no? En las casas de cualquier familia, y te lo digo porque pues prácticamente yo me reflejo en esa historia. A veces cuando me mantengo solo en casa, siente la vibra de que alguien te está viendo, ¿no? Y muchas veces dicen que es un ser maligno. Sí, pues fíjate que es un tema bastante curioso. Yo leía un poco antes esta historia y me parecía bastante curioso, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido algo similar, digo, no es en este caso en su propia casa, pero sí del vecino, ¿no? Yo creo que más de alguno de los que nos están escuchando el día de hoy, pues hemos tenido un vecino que ha fallecido, ¿no? Y de cierta manera, pues puede ser incluso sugestivo que estemos nosotros durmiendo mientras a un costado, en la casa vecina, están velando a una persona. Yo creo que por nuestra mente ha pasado siempre el hecho de que quizá algún ente, algún espíritu, algún demonio pueda andar ahí rondando y pueda causarnos algún susto después de que ha fallecido una persona. Sí, porque te comparto, al lado de mi casa, su casa,
falleció ya hace mucho un señor de aproximadamente 93 años. Y después de que le hacen el protocolo para despedirlo, meses después, la familia dice que aventaban piedras a su cancel. Sí, compartían que pasaba este hecho, hasta que uno de los vecinos juró verlo sentado en la cochera, porque él se mantenía ahí, y ahí comía, ahí pasaba todo el día prácticamente, todo el día, la mañana, tarde, noche, solamente lo movían para que durmiera. Después de fallecer, vecinos decían que lo veían ahí sentado. A mí nunca me tocó verlo, pero los de la misma casa juraban que también lo veían pasar por los pasillos en la madrugada. ¿Sí? Fíjate que es un tema muy, muy recurrente, y como lo dice en la historia, ¿no? O sea, no termina uno de saber si es realmente algo fehaciente lo que a lo mejor nuestros ojos o nuestros oídos están escuchando en ese momento, ¿no? Por ahí en alguna ocasión platicábamos sobre los ruidos extraños también, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que de repente podemos escuchar que se cierra o se abre una puerta, algunos pasos. Y por ejemplo, en parte de historia personal, en algún tiempo de mi niñez, en alguna casa en Guanajuato, pues solíamos escuchar ruidos en las azoteas, ¿no? Uh-huh. O sea, y es cosa extraña, porque bueno, en esa casa no teníamos segundo piso, pero tampoco era de fácil acceso a la parte de la azotea, pues, ¿no? Entonces no era factible que algún animal pesado o alguna persona pues se subiera a correr. Y el asunto aquí es que siempre en las noches pasaba eso, ¿no? De repente ya estábamos casi a punto de dormir y se escuchaba desde, digamos, la entrada de la casa, pero en el techo, cómo corría una persona. Se escuchaban muy muy fuertes los pasos, Uh-huh. ¿no? O sea, el golpe, y recorría hasta la parte final de la casa y luego regresaba. O sea, era algo que además no solamente escuchaba una sola persona o solamente yo, sino que papá, mamá, mi hermano también lo llegaban a escuchar. O sea, no es un caso donde decimos, bueno, es que a lo mejor te estás sugestionando, como aquí, ¿no? En la historia, pues la mamá se puede mostrar a lo mejor escéptica porque no le toca escuchar. Esta persona pues se está desvelando, está trabajando en la tesis, pues le toca, ¿no?, escuchar este tipo de situaciones. Pero nosotros, ya para dormir, normalmente teníamos un horario establecido de dormir, a lo mejor las 9:30, 10. Aparte estoy hablando pues quizá a principio de los 2000, ¿no? Uh-huh. Todavía no está el internet como ahora. Pues lo que haces es ver la televisión, se acaba la programación general, digamos, importante, y lo que haces pues es irte a dormir, ¿no? Sí. Ya no es desvelarte a ver videos o cosas, ¿no? O sea, la programación siempre en la televisión abierta terminaba temprano, a las 10 ya lo mucho había a lo mejor un programa que siempre era como que lo catalogaban como subido de tono, ¿no? Uh-huh. Y ya eran muy pocas las personas que se quedaban a ver esos programas. Entonces ya nos íbamos a dormir, apagábamos las luces y empezaba ese correr en el techo, ¿no? Y alguna ocasión mi mamá le comentó a mi papá, por favor, sal y fíjate quién es la persona que está corriendo. Uh-huh. Y se llegó a asomar y le comentó, no, es que no es nadie. Ligado a eso, en esa misma casa, porque estamos hablando de esas experiencias paranormales, uh-huh, nosotros teníamos una puerta para entrar al patio de la casa, o sea, la puerta que viene de la calle, y luego está la puerta para entrar a la sala. Uh-huh. A mano izquierda una puerta para entrar al patio, y digamos que de mano derecha un poco
para entrar a los cuartos y cada cuarto con su entrada y así. Sí. Pues ya a esas horas obviamente va cerrando todas las todas las puertas, las ventanas, sí, justamente. Y apaga la luz. Apagas las luces. Y pudieras decir, bueno, van a tocar la puerta de la entrada, la que pega a la calle, algún niño curioso, alguien anda haciendo alguna broma. El asunto es que no tocan esa puerta, tocan la puerta para entrar a los cuartos. Ya cerrado todo, ya todo apagado, en un silencio, como dicen por ahí, sepulcral, ¿no? En la noche ya todo en silencio, en calma. Y no son toquidos despacio, son golpes, son como si le dieran patadas a la puerta. Y volvemos al punto, no solamente una persona escucha, sino que mi papá, mi mamá, mi hermano y yo los escuchamos. O sea, es un tema bastante complejo de cómo de pronto puede ser tan extremo esos fenómenos en una casa, desde que corren en el techo, patean las puertas y a lo mejor como cereza del pastel, anécdota de mi hermano, en algún momento donde él está durmiendo, en la sala logra escuchar a alguien que se está riendo a carcajadas. Ah, caray. Lo cual sube, ¿no? El tono Sí, de esto. Sube el tono y es algo inexplicable. Pues sí, porque pues tú estás tratando de dormir. Aparte, digo, te pongo en contexto. Esta casa siempre fue muy tétrica, siempre fue muy muy gris, ¿no? Un ambiente muy tenso. A lo mejor muy de mañana pudiera sentirse alegre, pudiera sentirse un ambiente liviano, tranquilo, pero ya pasadas las 5, las 6, cuando el sol empieza a caer, la atmósfera cambia. Y más porque en la casa vecina, en Guanajuato se dan mucho unos árboles que se llaman mezquites. Son árboles muy frondosos, muy grandes, son de tierra desértica. Y son casi como esos árboles que luego vemos en las películas de terror, justamente, que crean siluetas bastante macabras. Sí, aterradoras, ¿no? Aterradoras. Entonces, pasó más de alguna ocasión donde la ventana de nuestro cuarto, de mi hermano y mío, da con vista hacia ese árbol, hacia ese mezquite. Entonces, imagínate todo este ambiente que te estoy contando, donde patean las puertas, corren en el techo. Me lo estoy imaginando. Alguien se echa carcajadas en la sala. Y es un día lluvioso con truenos, relámpagos. Un niño de 6 años, yo en ese tiempo, 5. Y lo primero que ves hacia la ventana es cómo esa silueta se dibuja, ¿no? Con el relámpago. O sea, todo estaba dado para que aún más quizás se prolongara ese tipo Te diera miedo. Me diera miedo además, pero quizás acrecentaran esos fenómenos paranormales. No puedo olvidar también que en toda esta atmósfera falleció una vecina, pues por decirlo vecina, eran como 4 casas adelante, pero falleció. Era un día muy lluvioso y el cuerpo iba a llegar más o menos como a las 12 de la noche, fíjate, casi hora mágica de muertos, ¿no? Entonces recuerdo que mis papás salieron un poco a la calle con paraguas, porque justamente varios vecinos estaban esperando a que llegara la carroza. Sí, ¿no? sí. Pero era un momento donde estaba lloviendo muy fuerte, truenos, relámpagos, se fue la luz. Y lo recuerdo mucho porque, te digo, aumenta, ¿no? Este ambiente, esta atmósfera de lo tétrico, de lo paranormal, donde estás esperando a que pase la carroza de esta persona fallecida. Sí. Y que tú sabes que en tu casa suceden cosas inexplicables.
Porque eso siempre lo teníamos presente. Sí, y en cualquier, como bien lo comentaba al principio, en cualquier parte de Colima hay esa negatividad. Y mira, bien llegaste en taxi y ese mismo taxista que te recogió me comentaba eso hace un mes, fíjate, que él en la avenida Ayuntamiento del municipio de Colima, de Villa Álvarez, perdón, cerca de Soriana, le hizo la parada una persona del sexo femenino. Le hizo la parada esta persona del sexo femenino y él vio que al subirse la mujer se subió un hombre. Me lo compartió para que se los compartiera a todos los que nos están viendo a través de Radio Colima y de nuestro Facebook Live. Entonces, pues era prácticamente las 00 con 25 minutos. Él era el último pasaje que ya iba a dejar y la señorita le dice que va hacia el Chivato. Antes de llegar al Chivato hay un nuevo fraccionamiento. Entonces él se dirigió a hacer su último viaje y al llegar dice que vio por el retrovisor y que seguía la muchacha y el señor al lado sentado. Entonces, cuando le pregunta que cuánto es, le dice 45 pesos, se los da por ser el último viaje, y que al ver si se bajaba la otra persona, pues no se bajó nadie, solamente la mujer, y vio que se iba la señorita y él bajó del taxi a buscar al masculino. No se atrevió a ir atrás de la muchacha a preguntarle si venía con alguien más, pero después de hacer una búsqueda de unos 10 minutos se dio por vencido, y al momento él me compartió que sintió mucho miedo porque él vio que en la avenida Ayuntamiento se subió esta persona junto con el sujeto y que desde el retrovisor venía vigilando que estuvieran los dos, y efectivamente estaban los dos sentados. Pero lo que él también me compartió es que nunca hablaron. La señorita veía desde su ventana y el señor desde la suya. O sea, no intercambiaban como que miradas, no intercambiaban no había miradas, interacción ahí con ellos. No intercambiaban miradas ni tampoco palabras. Y ellos decían, bueno, como una pareja normal, ¿no? Vienen molestos. Serios. Claro. Serios. Y cada quien, ella fijamente mirando hacia la ventana, a veces volteaba a ver hacia adelante al chofer, pero él siempre con la mirada de al lado, hacia la ventana, también no miraba a otro lado, nomás que a ese. Entonces, yo le pregunto, ¿no le da miedo? ¿Qué hace uno en ese momento? Te lo digo porque a mí me han pasado bastantes hechos paranormales y a mí me da por ir a ver de dónde viene o preguntar qué ocupa, ¿sí? Porque no es que me dé miedo, sino me intriga, ¿no? ¿Por qué lo hace? Y bastante lo he pasado dentro de la casa de mi abuela, como es típicamente el lugar, ¿no? Y como es afuera de mi cuadra. Me ha pasado bastantes cosas, he escuchado bastantes cosas, pero así de que alguien se me aparezca y luego ya no lo encuentre, nunca. No, pues es algo que se escucha mucho. Yo creo que lo hemos visto en más de alguna ocasión. Ahora ya con el internet justamente vemos muchas historias, ¿no? Ya recurrentemente podemos encontrar diversos canales, diversos podcasts que se dedican al tema paranormal, y hemos escuchado historias donde, por ejemplo, retomando lo que dices del taxista, o incluso Uber, Didi y cualquier aplicación, ¿no? que es de servicio de movilidad, que comparten eso, suben a una persona
porque digo, en este caso son dos, ¿no? Ujú. Pero a veces es una persona que llegan a tal lugar, recogen a esta persona y cuando menos acuerdan y llegan al sitio donde tienen que entregar este viaje, pues no baja nadie, ven al retrovisor y ya no está el pasajero, o incluso ya algo más chusco, por así llamarlo, ¿no? Donde incluso se han hecho bromas respecto a esto, que llega el taxista, baja al pasajero en su narración y que le dice: voy a entrar por dinero, ahorita regreso y te pago. Tarda el pasajero, o sea, porque el taxista ve que la persona se metió a su casa, abrió la puerta, y que cuando ya vio que se demoró 20 minutos, se baja el taxista, toca la puerta y pregunta por la persona con las características, y o bien le dicen: es que aquí no vive nadie con esas características, O falleció. o es que esa persona ya falleció. Ujú. Que digo, a lo mejor en una cuestión de decir, pues para no pagar, pero yo creo que hay temas que con los que a lo mejor no puedes jugar, ¿no? Decir, Sí, claro. pues mi y familiar, depende cómo te lo digan, ¿no? y como te lo digan, Sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que el taxista automáticamente se da cuenta si no le quieren pagar y le están negando a la persona, a cuando te lo dice esa persona con toda la seriedad, el cliente: ¿sabes qué? Es que aquí no se ha metido nadie, o es que esa persona que tú me describes ya falleció hace tiempo. Mira, tenemos en la línea al primer radio escucha en esta primera edición a través de Radio Colima, que le vamos a dar las buenas noches, que se presente y de dónde nos escucha. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, Buenas noches. cómo te encuentras? ¿De dónde nos escuchas? Bien, bien, los escucho desde Colima, Leonel. Javier, un gusto saludarlos esta noche. Antes que nada, felicitarlos por su programa muy interesante. Hacen falta este tipo de programas. Yo me considero un aficionado de la radio. Bueno, son temas muy interesantes. Bueno, les quería compartir una historia, ya que mi padre es artista, tiene aproximadamente unos 30 años trabajando para el volante, y pues se han sucedido diversas situaciones. Y una que impactó bastante es una de unos clientes que tenía mi papá, que llevaba muy seguido a un pueblo llamado Mezquitán, allá en Jalisco. Él llevaba a una familia y luego iba a recogerlos. Un día me hablaron que se iba a recogerlos, y cuenta mi papá, se iba manejando y iba en la carretera cuando le pidieron raite. Entonces él decidió, dijo, de irme solo, ahí cotorreando con alguien, pues decidió darle raya a esta persona, a un hombre, y dice que era una persona muy amable, que iban platicando muy a gusto, y le comentó que él era torero y que iba a su rancho. De hecho lo invitó, le dijo cuando quisiera podía llegar a su rancho. Y ya dice mi papá que llegaron así como a la entrada de un rancho, y le dijo que ahí se bajaban. Y le dijo: mira, te voy a anotar mi número para cuando vengas por aquí, pues me llames y invitarte a comer, no sé qué. Y mi papá le dio una servilleta y una pluma, y ahí le anotó su número. Entonces mi papá, al llegar a la casa de la familia que iba a recoger, le preguntaron que cómo le había ido en el viaje. Y mi papá les dijo que había sido un viaje tranquilo, que le dio raya a una persona, y entonces les empezó a escribir la persona, y ellos le dijeron que era un torero muy famoso del pueblo, que había muerto hace algunos años por víctima de la cornada de un toro, y bueno, que se aparecía para pedir raya a su rancho, y que pues era muy común que apareciera en la carretera. Y bueno, pues mi papá llegó muy impactado a la casa, nos contó su historia, incluso hasta nos enseñó la servilleta donde anotó el número. Nosotros por curiosidad marcábamos, pero pues obviamente no entraba ninguna llamada. Y bueno, es una historia que la contamos mucho en la familia porque nos parece un tema muy interesante, ¿no? Todo lo paranormal, y bueno, quería compartir aprovechando la ocasión. No, pues bastante interesante, ¿no? Esta historia.
Siempre es bastante tétrico todo esto en cuestión de lo que se aparece en las carreteras, ¿no? Estos fantasmas. Agradecemos que pues nos esté compartiendo esta historia bastante interesante, Javi. Sí, bastante interesante, que todavía lo tenemos aquí en la línea y que prácticamente pues varios taxistas, no creo que sea lo mismo, porque prácticamente aquí el que ya está con vida le escribió el número, ¿no? Y qué impactante y qué valor después del papá de aquí, de nuestro reescucha, de saber la noticia, cómo reaccionó. ¿Cómo reaccionó tu papá? No, pues dice que estar allá estuvo bastante nervioso. Uh-huh. Y bueno, ahí le dieron unos tequilas, ahí en Jalisco muy clásicos. Pero creo que llegó a la casa bastante impactado, contando la historia, se ponía pálido. Entonces, sí, duró varios días con el susto. Ok. Muchísimas gracias, Betao, por sintonizarnos y compartirnos esta historia que prácticamente, pues, sí da miedo, fíjate. Sí, de pensar qué haría uno de pasar con esta situación. Muchas gracias y que tengas tú una excelente noche. Igualmente, saludos. Saludos. Sí, pues lo que hablábamos, ¿no? Esta cuestión de los fantasmas de la carretera, de los taxistas. Por aquí por Colima, o aquí en el estado de Colima, me ha tocado escuchar ya diversas historias, ¿no? Lo platicábamos también en alguna ocasión de alguien que pide raite para acá, para Comala, una mujer justamente. Para Minatitlán también se cuenta una historia también que incluso a varios profesores, ¿no? Es la anécdota que algunos profesores que dan clase en Minatitlán pues se van muy temprano, entonces les ha tocado que les han pedido raite en cierto tramo de la carretera hacia Minatitlán y pues al parecer no es nadie, ya es algo que está como la historia ahí en la carretera de un fantasma, de una mujer o de un hombre incluso también que pide raite o que va sobre la carretera y ya cuando tú volteas en el retrovisor pues ya no ves nadie. Estamos a través de Radio Colima 107.5 en Crónicas Macabras. Fíjate, Montecillo, que de donde estás tú sentado, te la voy a contar así de rápido. Y haciendo un corte antes de contar esta historia, les recuerdo que ahorita el número de cabina es el 312-167-6955 para que usted sintonice y, bueno, prácticamente nos llame y nos comparta. Ya tuvimos la primera llamada. Entonces, volviendo a mi historia, mi estimado, yo prácticamente aquí también tenemos programación los sábados, ¿sí? Y a veces, a pesar de que está el sol, pues es todavía temprano. En una ocasión, yo estaba programando aquí en la computadora el programa que está todos los sábados de 9 a 10. Pero de repente veo que la silueta de una persona, de un señor, pasa por la puerta de la cabina. Eso pasó en noviembre del año pasado. Vuelvo a madrugar porque tenía que uno tiene que venir aquí a programar de nuevo. Y volvió a pasar esto a principios de febrero. ¿Sí? No me da miedo, pero quedó la imagen impactante porque yo solamente vi lo que es del hombro hacia abajo. Si te fijas y volteas a la puerta, hay dos orificios, ¿no? Rectangulares, altos. Yo lo vi por el primero que está pegado a la chapa.
que caminó hacia tu lado izquierdo. Pero ya no lo vi pasar, y eso que hay una ventana enfrente y puedes ver la cabeza. Esa fue la primera vez que lo vi. La segunda pasó del otro lado. Te digo, no me da miedo a pesar de que estamos aquí, pero son cosas que realmente impactan. Y tal vez son cosas que no pensé que me fueran a pasar, y por eso lo tomo muy a la ligera, ¿sí? Además que comparto aquí a través de los micrófonos que yo tengo familia de la comunidad de Xochitlán, Comala. Y mi bisabuela, antes de fallecer, a sus 96 años, 2 meses antes de que muriera, me tomó de la mano y me dijo que yo tenía sangre, no sé cuánto me pueda tener el parentesco o qué tanto me une, pero que yo tenía sangre de Xochitlán, y que además podía ver a la gente que ha fallecido. O sea que, digamos que tu abuela dijo que tenías bisabuela, las facultades de ser receptivo a las cuestiones paranormales. Sí, porque, y fíjate, yo no creía, pero analizando todo lo que me ha pasado desde niño, tienes razón. A mis 6 años vi una silueta de un niño fuera de mi casa. Voy creciendo y empiezo a escuchar ruidos en mi casa. Al principio sí me daba miedo, pero siempre me iba a la lógica. ¿Por qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que ocupan? ¿Qué es lo que quieren? ¿O si será verdad? Pues yo creo que siempre va a quedar en nosotros esa incógnita de la cuestión si es real lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, o si solamente es un producto de nuestra imaginación, la sugestión. Pero a veces suele ser tan vívido, tan claro, tan perceptible que es casi imposible decir que no es verdad, ¿no? Porque aludiendo a lo que comentabas de lo que hay aquí en la cabina, o de lo que te tocó ver, te lo platicaba en algún momento, ¿no? De la persona descalza, decía que se veía cuando yo veía la televisión de niño. Para todos nuestros radioescuchas, los pongo en contexto. En aquellos años de mi niñez, algunos recordarán, a las 3 de la tarde, normalmente en Canal de las Estrellas, salía el programa del Chavo del Ocho. Uh-huh. Estaba primero el noticiero de Lolita Ayala, y al terminar el noticiero de Lolita Ayala salía el Chavo del Ocho. Era, digamos que a lo mejor a las 4 ya empezaba el Chavo del Ocho. Era a las 3 el de Lolita Ayala, y a las 4 iniciaba el Chavo del Ocho. Entonces yo llegaba del kinder, de la primaria, y ya estaba esperando que fuera esa hora, panza en el suelo, acostado, esperando a que iniciara el programa del Chavo del Ocho. Porque a veces la esperanza en aquellos momentos, cuando no había internet, justamente te estoy diciendo, digo, no soy tan viejo, pero no había internet. Sí. Era esperar la programación, era esperar el programa que te gustaba, porque a veces decías tú, se me hace que a lo mejor hoy se avientan 2 capítulos del Chavo, ¿no? Sí. O de cualquier caricatura que tú quisieras ver. Entonces la televisión, estaba en el cuarto de mis papás. Yo me acostaba, te digo, con la panza hacia el suelo, las manos en la cara, ¿no? Para poder ver un poco hacia arriba la pantalla. Uh-huh. Y de mi lado derecho quedaba la entrada del cuarto, uh-huh, con la cortina, y de el piso a donde iniciaba la cortina o terminaba, si lo ves desde arriba hacia abajo, pues que serán a lo mejor unos 20 centímetros, 15, 25. Sí. Y se veía hacia el pasillo, ese mismo pasillo que nos daba hacia la sala y hacia el otro cuarto. Entonces solamente a veces estaba mi mamá, no estaba mi hermano,
Y de pronto yo sabía que alguien pasaba. Ujú. O sea, me daba esa percepción como tú, ¿no? Dices, lo vi y sentí como que alguien pasó. Ujú. Entonces, siempre a veces nos dicen por ahí o se dice que cuando vemos sombras por el rabillo del ojo estamos hablando de otra dimensión, que estamos viendo personas de otra dimensión, la gente sombra que les dicen en internet. Entonces, pues siempre al rabillo del ojo me tocaba ver que pasaba una persona descalza, y podía ver un poquito como si esta persona trajera una especie de bata, no, o sea, digamos lo clásico en una cuestión de visión de terror, la o el fantasma con el batón blanco, pero como la cortina llegaba casi al suelo, pues se veían nada más los pies descalzos y un poquito de ese batón blanco. Entonces, cuando yo notaba eso por el rabillo del ojo, volteaba automáticamente y esperaba a que pasara otra vez esos pies descalzos. Para sorpresa, efectivamente, pasaban hacia el otro cuarto y después volvían a pasar con dirección hacia la sala. Lo más curioso es que nunca se escuchaba que abrieran la puerta o la cerraran. Incluso yo me paré varias ocasiones para preguntarle a mi mamá si había entrado al cuarto o si mi hermano había entrado al cuarto, porque yo había visto una persona descalza que recorría ese pasillo. Imagínate, descalza. Y a la edad que tenías, ¿no? Te da miedo. Yo podrá decirse que la primera persona que vi así fue a los 6 años, pero no descalza, parada en una ventana. Entonces, bueno, a mis 18 años me he tocado en el hombro. Ahí ya fue un acercamiento peor, que yo pues venía de practicar fútbol, ¿no? Y esas típicas retas de coca se le llaman. Ojalá que todavía los jóvenes, los adolescentes sigan jugando ese tipo de retas. Pero esa noche yo llegaba de jugar esas retas desde mi colonia al oriente de la capital colimense y prácticamente pasaban de las 12:30. Yo me despedí de mis amigos en la esquina de mi casa y, como siempre, nos vemos mañana a la misma hora. Y uno me dice, ¿no te da miedo? Le digo, ¿por qué? Si está a media cuadra mi casa. Pues es que se ve solo, yo voy acompañado. Vamos, dijo el otro. Le dije, no, siempre terminamos esta hora y mi mente es de que quiero llegar a mi cama. Total, hubo una segunda despedida y al momento que yo avanzo ya no los vi y traía mi camisa llena de sudor. Me la quité, me la puse en el hombro. Al lado de mi casa había un árbol de mangos. Se cayó solo, con el tiempo se cayó solo, no lo tumbó una tormenta ni nada, se cayó solo, ni el temblor. Al momento que yo estoy pasando por ese lote baldío donde se encontraba aquel árbol de mangos, paso el tronco y una mano me toca el hombro y jala la playera. Yo prácticamente al sentir la mano me dio miedo. Pensé un pensamiento más profundo, vaya, cuando logra tirar la camisa llena de sudor pesada. Yo no volteé a ver a nada, yo solamente agarré la playera y corrí porque ya era contacto conmigo.
y abro la ventana de mi casa y para pronto grito, ábreme, 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 alguien me tocó. Y dice mi abuela, ¿quién te tocó? Le digo, es que me acaban de tocar el hombro en el tronco del ese mango. Sí, dije una palabra, aquí no la voy a decir. Y como todo, ¿no? Estás loco, no es cierto. Pero vecinos que viven cerca de ese lote dicen que a veces, prácticamente a esa hora, hacen un silbido o te hablan. Yo todavía sigo yendo a jugar, retomé el deporte. Ya no te vuelvo a pasar por ese tronco que sigue ahí, o sea, ya no está el árbol, ya no sigue el tronco, pero yo ya no te vuelvo a pasar ahí. Y que ahora que lo comentas, vamos a tomar en cuenta que hoy en día ya obviamente pues han avanzado en muchas cuestiones. La niñez ha cambiado en su forma de jugar, ¿no? Vamos a partir de eso. Antes veíamos mucho a los niños pues salir a jugar. Digo, a nosotros nos tocó, ¿no? No estar en el celular, ni mucho menos en la televisión. Te digo, sí. Era ver un programa en la tarde y en mi caso a las 8:30 de la noche, a lavarse los dientes, ya después de cenar y a dormir. O sea, no era como ahora. Yo creo que hay muchos niños que el día de hoy ya se desvelan bastante, ya a lo mejor a las 11, 12 y todavía están viendo videos en internet. Antes no, antes era, terminabas de hacer tu tarea, comías y te daban chance de salir a jugar con todos los amiguitos de la cuadra, de la calle, y así era la vida cotidiana. ¿Por qué lo digo esto? Ha cambiado en ese sentido porque hoy en día pues ya no vemos tanto eso y por ende ya no escuchamos tanto historias como de este tipo que tú me cuentas. Sí. Porque antes, yo me acuerdo con amigos, con compañeros, era, es que dicen que en esa casa asustan. Es que allí en ese árbol, justamente tocando, estos, vuelvo a citar lo del mezquite, estos árboles frondosos. Sí. Es que en ese mezquite mi abuelito me contó que vio a una mujer o que una bruja se paró ahí. O sea, empezábamos a partir de eso, que a lo mejor como niños no lo contábamos con ese toque más de suspenso como si los adultos, pero que nosotros lo replicábamos porque justamente lo escuchábamos de los papás, de los abuelos, de los tíos, que siempre en una reunión familiar no faltaba el momento de tocar los temas paranormales. Siempre era obligación tocar los temas paranormales y contaban este tipo de situaciones. Porque yo sí lo puedo comentar, algo similar a lo que nos platicabas, ¿no? De que en un árbol o en un mezquite tirado o ya podado, dicen, es que ahí se apareció una persona. Se apareció un señor y mucha gente lo ha visto, ¿no? Daba cierta hora de la noche y quien iba a la tienda, oye, vi a fulanito ahí. Sí. Era tal o cual y, o sea, empezaba como que esa parte. Hoy en día siento que se ha perdido un poco ese tipo de historias. No sé si porque las personas pues ya están un poco menos receptivas a ese tipo de temas, que también puede ser quizá un factor de a lo mejor la parte si crees o no crees, pero antes pues la gente estaba muy abierta a ese tipo de temas y eran más recurrentes ese tipo de historias. Ahorita ya no, sí, tienes mucho la razón. Bueno, mi familia sí es de juntarnos y un tema lleva otro tema y al final terminamos dialogando de crónicas macabras, ¿no? Pero sí, prácticamente ahorita los niños no se asustan. Bueno, no tienen esa mentalidad porque no les ha pasado, ¿sí? No, es que ya es muy poco lo que te comentaba. Ya no he escuchado yo mucho
de historias así que digan los niños, me sucedió. Sí lo he escuchado en adultos y hemos platicado de pronto, lo hemos compartido Sí. de algunos sucesos que nos han pasado. Yo tengo historias que vamos a seguir platicando en los próximos programas, pero de anécdotas quizás recientes, ¿no? De los últimos meses, años, que seguimos diciendo es que es un tema paranormal, ¿no? Desde lo que estábamos hablando al principio, en casa, en la calle, o que incluso en el trabajo también nos pudo haber pasado algo paranormal. Le mando saludos a José Tavera Ortega, que nos está escuchando desde la colonia Fátima en Colima Capital. También todos los radioescuchas, sé que en Comala también somos de su preferencia, y que prácticamente esta noche yo sé que nos están escuchando, pero todavía no se han animado a contar una historia, y más ese pueblo mágico que entre sus calles empedradas y de terror en la madrugada, sé que tienen muchas historias que contar. Así es, pues yo extiendo la invitación para que en los programas siguientes vamos a estar los días martes y jueves. Hoy es martes, esta primera emisión vamos a estar de 9 de la noche a 10, ¿verdad? Poco a poco vamos a ver si nos va dando la pauta para que vayamos aumentando el tiempo. Todo va a depender de cuántas personas, ¿no?, nos estén escuchando también. Si de pronto nos están llame y contando historias, pues nos podemos ir aquí hasta las 12. Nos podemos ir de largo sin ningún problema. No importa, que al cabo aquí saliendo está todo alumbrado. Sí, o sea, de eso no hay ningún problema, pero sí hago esa invitación para que nos sigan sintonizando los que el día de hoy nos estuvieron escuchando. Nos estuvieron escuchando a través del 107.5 FM, y pues recordarles el número de contacto, ¿no?, para que nos llamen, para que nos platiquen sus historias. El número es el 312-167-6955. Ahí nos pueden llamar, nos pueden compartir su historia, su anécdota. Incluso si no te pasó a ti y dices tú, a mi mamá, a mi abuelo, a un vecino le ocurrió, pues compártenos. Vamos a estar muy atentos a que tú nos llames y nos compartas tus crónicas macabras, que pues para este primer programa ya hablamos de una historia al principio sobre fantasmas en casa, ¿no? De una historia que nos mandó Francisco Lara de la pues aparición y manifestación de su vecino fallecido, ¿no? Sí. Y una cosa nos llevó a la otra. Hablamos de seres ya que se aparecían estando muertos, como también lo compartí. De igual forma, nuestro radioescucha que nos llamó y que le damos las gracias porque está sintonizándonos todavía, también cortó esta historia, ¿no?, de esta persona que se subió al taxi de su papá y que prácticamente pues ya estaba muerto. Fíjate que también le quiero mandar un saludo a todos los taxistas del municipio de Comala, de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, que también están escuchando, el puerto de Manzanillo, y también a estas personas que son vigilantes. Los veladores. Los veladores, invitar a los veladores para que si alguien tiene una historia por ahí, nos está escuchando, pues anímese a contarla. Yo creo que tienen muchas, siempre los taxistas y los veladores sobre todo, yo creo que van a tener más de alguna anécdota que contar, ¿no?, sobre el ámbito paranormal, que nos puede interesar bastante a todas las radioescuchas. Sí, prácticamente ya nos separan 2 minutos de las 10 de la noche y me quedé con mucho que compartir, pero este programa es para ustedes, radioescuchas. Y fíjate, antes de irnos, ayer, previo a estar organizando este programa, mi abuelo, el señor Francisco, me platicaba que pues él es oriundo de el Estado de México, Tepiolulco, Estado de México.
Y nosotros estamos platicando 11 de la noche y yo le hice una pregunta. Si le tenía miedo a un demonio, no voy a decir el nombre. Y me dice, yo escucho cosas en la casa, pero no te digo cuando me levanto al baño. Pero si quieres saber de una historia, en el pueblo donde yo viví y que voy a visitar, una vez yo venía de jugar fútbol. Y es que les describo el pueblo donde es mi señor abuelo. Este pueblito, pues prácticamente comunidad, tiene una casa aquí y una medio kilómetro y otra medio kilómetro. Entonces prácticamente está oscuro. Y él dice que venía de jugar fútbol o de un mandado, no recuerdo, y que de repente pasó por un río, digámoslo, pasó en un arroyo y él traía una radio. Y que al momento de ir a mitad del arroyo se apagó la radio con pilas. Y que escuchó que alguien atrás empezaba a respirar. Entonces lo que él hizo fue apresurar el paso, pero de repente apareció en una zona donde ya no estaba tocando suelo y que vio hacia atrás y no había luz. Prácticamente estaba a la orilla de un barranco. Y yo le preguntaba, ¿cómo es que pasa que de repente se te cierra el mundo y no sabes en dónde estás? ¿Es la misma persona o la misma negatividad la que te guía a un lugar desconocido? ¿Cómo me lo explicas? No, sería interesante, fíjate, retomar a lo mejor que en la próxima pudiéramos rescatar el testimonio a lo mejor más fiel de que incluso nos cuente, ¿no? Un poco de su explicación o de qué es lo que él considera, porque pues sí es un tema bastante interesante, sobre todo hablando de que si estás en un lugar y es como en un abrir y cerrar de ojos, estás en otro, pues estamos hablando de algo ya bastante fuerte, ¿no? Sí, y es que como estando en un lugar se te apaga la radio, empiezas a caminar, pero no sabes a dónde vas. ¿Cómo es que te guía ese ser maligno, si es que era un ser, a perderte? Y fíjate que hay una historia, ahorita que comentas eso, que yo creo que la vamos a dejar obviamente para el siguiente programa, sobre un viaje como este que me estás contando, donde estás en un sitio, pasa algo sumamente inexplicable y aparece en otro lugar totalmente diferente, sin ninguna explicación, y se convierte en leyenda, ¿no? ¿Cómo es que partes de un lugar y apareces a cientos de kilómetros o kilómetros de distancia del punto original porque una persona te llevó? Entonces va a estar interesante que lo platiquemos en el próximo programa, que a lo mejor partimos acerca de esas historias, ¿no? Prácticamente ya son las 10 con 2 minutos y les damos las gracias a todos los que nos escucharon en esta primera emisión a través de Radio Colima 107.5 en frecuencia modulada. Recordar que en esta ocasión nos vemos este próximo jueves. Nos vamos a escuchar este jueves nos vamos a escuchar nuevamente, les reitero, de 9 de la noche a 10, ¿verdad? Para que nos sigan sintonizando a través del 107.5 FM, su programa Crónicas Macabras, esta nueva propuesta para todos nuestros radioescuchas de Colima, para que se animen, nos cuenten historias, nos cuenten sus anécdotas de lo que les pueda pasar, de lo que les haya sucedido a su familia, a ustedes, y aquí van a ser muy bien recibidos, los vamos a escuchar, y pues de eso se trata, ¿no? Este programa, esta es nuestra primera emisión. Mi nombre es Leonardo Montecillo, estuvo conmigo Javi Rodríguez, y pues esto fue Crónicas Macabras. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tenga usted excelente noche, prácticamente mucho de qué hablar.
pero se la vamos a dejar para este próximo jueves. Y también escríbanos en nuestra página de Facebook por Radio Colima 107.5 qué tema quiere escuchar usted. Y también atentos al número de cabina para que se comunique como ya lo hicieron esta noche. Y siga con la programación, que usted tenga un bonito descanso. Y si tiene algún contacto con un ser del más allá, comuníquese con nosotros el próximo jueves a la misma hora, en la misma frecuencia, que es Radio Colima, la radio que es tuya.